ojo lo que tuiteas, Ojo lo que tuiteas. Ojo. ¿Cómo anda Albornoz? Ojo lo que tuiteas porque puede ser un juicio. Aragona, ojo lo que tuiteas. Te pueden hacer un juicio, ojo lo que tuitean, porque se viene el juicio. Sí. Se viene un juicio y hablamos de un fallo inédito por parte... Esto ya no es juicio, ya es SAC. Exacto, Sí. Hablamos de una sentencia por parte de la justicia porteña que condenó a una mujer a 150 horas de tareas comunitarias por insultar, agredir y por adjudicarle ciertos delitos a un abogado que no dejó que pase todo y que quede en las redes sociales, sino que la demandó por calumnias e injurias. Y este delito, que si bien está estipulado en el Código Penal, en el artículo 109 y 110, es la primera vez que se toma el delito a través de lo que pasa en una red social como es en Twitter, ¿no? Teniendo en cuenta que hace mucho tiempo vemos que hay muchos insultos, agresiones constantes en las redes sociales, y a partir de los insultos que recibió este empresario es que de alguna manera también hay que tener en cuenta que... Bueno, insultos recibí unos cuantos, pero no sé si cabe en juicios, ¿no? Exacto, bueno, es un Porque tema... en realidad el tema es cuando te difaman, no Claro. cuando te insultan. Cuando dicen vos sos un ladrón y no lo sos, o cuando te acusan de cosas que nunca hiciste, claro. Exacto, esto fue lo que le pasó a Marcelo, ¿no? Empezó a ver que le estaban adjudicando ciertos delitos que él no había cometido y que él empezó a ver en su perfil virtual, cuando googleaban su nombre y su apellido, que aparecían ciertos antecedentes de esta mujer que con un perfil falso le había empezado a adjudicar este tipo de delitos. Bueno, en una primera instancia la justicia la condenó a que pague $1.000.000 que iba a ser donado a una entidad benéfica. Ella se presentó y dijo que no podía solventar esa condena y es por eso que la querella pidió que cumpla 150 horas de tareas se declaró comunitarias. insolvente. Ahora, ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Por qué se pelearon? ¿Porque sí, porque no le gustaba la cara o hubo una historia detrás de Bueno, esto? Porque eso es lo interesante. Eso es lo interesante, Sí. Eso es lo que no se sabe en principio, ¿no? Algunos a través de las redes sociales hablan de que era una expareja, pero no trascendió... No está confirmado, digamos. Exacto. Lo cierto es que ahora, a partir de ahora, cada uno va. En realidad siempre uno puede opinar y decir lo que uno quiera, pero también se tiene que hacer cargo, ¿no? A partir de ahora, si alguien agrede o insulta, va a sentar un precedente histórico en lo que tiene que ver con leyes en redes sociales. Esto es moneda corriente. Exacto. En Argentina por lo menos es moneda corriente, pero en Argentina particularmente, y en Twitter más todavía, particularmente se usa la agresión como método. Es común o natural en nosotros que estamos más expuestos, por ahí uno dice algo que no le gusta, aunque no somos de los que arriesgamos, igual, ¡pum!, algún palazo te comes. El tema es si no sos de medios, ¿por qué alguien se ocuparía específicamente de agredirte, no? Exacto. Y eso, a ver, porque una cosa es agredir y otra cosa es lo que decíamos, ¿no? Una cosa es que puede pasar por un insulto, alguna mala palabra que podría quedar ahí, y otra cosa es cuando ya empieza a adjudicarles delitos, cuando empiezan a dañar la imagen y perjudicarlo, como fue el caso de Marcelo, que no dejó que eso termine y quede ahí. Y aparte vos dijiste algo que es interesante, que es el antecedente. Vos googleás un nombre y si te mencionaron muchas veces, el nombre empieza a aparecer arriba en el buscador. Exacto. Y lo que aparece arriba es tu mal antecedente, que resulta no existe. Te sale Mauro Albornoz ladrón. ¿Cómo? Googleo Mauro Albornoz ladrón, Mauro Albornoz ladrón, Primero que es difícil borrarlo. Sí, es muy complejo. Es muy complicado. Y segundo, que no es cierto, en el caso de que no sea cierto, por supuesto. Si es cierto, bueno, advertimos a la sociedad de un ladrón, pero en muchos casos no es así. Pero justamente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un empresario que puede iniciar una causa penal por daños de este estilo, ¿no? Pero imaginemos, ¿no?, una persona que está buscando trabajo y hay otra que le está agrediendo, insultando, y ve la empresa que cuando lo googlea aparece todo este historial, ¿no? Empieza a tener cada vez más importancia el perfil virtual. Ya no pasa todo en las redes sociales y no pasa nada. Empieza a tener cada vez mayor importancia. Por eso es que siento un presente que es muy importante. Y otro tema es que tiene que ver con que a veces es difícil comprobar que esa agresión a través de una cuenta falsa es de esa persona, ¿no? A veces se crean estos perfiles falsos y parece que todo queda ahí. Bueno, también se puede investigar para que esa cuenta que se creó y es falsa, se identifique quién está detrás. Está en línea la doctora Ana Rosenfeld, obviamente nos va a desasnar al respecto. ¿Cómo le va, Ana? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bueno, algo cambia con este fallo, ¿no? Algo cambia definitivamente. Y yo creo que hay un antes y un después, porque en definitiva, a partir de este fallo, van a ser muchas las personas, no solamente las públicas, las expuestas, sino también la gente privada, que de alguna manera se ve agraviada a través de mucha gente que utiliza la red
Twitter para expresar no su opinión, que eso obviamente es sagrado, es la forma en que se expresan, agraviante, difamatoria, inclusive muchas veces con mentiras, con un sesgo de homofobia, racismo. Hay tanto asco a veces en las menciones o en las conversaciones de Twitter que verdaderamente había que ponerle un freno. Y yo creo que este fallo va a ser de muchísima utilidad, como les decía recién, no solamente a la gente expuesta, sino también a la gente que se ve dañada en su imagen y en su nombre por culpa de quienes no la cuidan, porque en definitiva esto tendría que haber sido automáticamente cercenado por Twitter, pero bueno, no pasó, así que tuvimos que recurrir a la justicia para que este fallo sea ejemplar. Bueno, por razones obvias, doctora, usted lo vivió de cerca porque es su actual pareja, pero ¿cómo repercute esta difamación cuando uno es la víctima de esta situación en la vida personal? Mira, es horrible leer, inclusive yo lo estaba viendo recién en muchos que te dicen, bueno, borrate de Twitter si no querés escuchar lo que opinamos. El hecho de que uno no esté no significa que la gente no interactúe con el nombre de uno, más allá de que lo arroben o no. Quiere decir que la difamación no necesariamente tenés que pertenecer al circuito Twitter para sentirla en carne propia. Es muy feo, obviamente, y cuando se vive en carne propia, más allá de que uno pretenda tener la piel dura, máxime cuando tenés un grado de exposición, porque yo siempre escucho a los famosos, inclusive hay fallos históricos que hablan de que la gente que es pública tiene que tener como la piel más dura para hacer frente a los agravios. Y yo no estoy de acuerdo. Sí, pero no estoy de acuerdo, porque vos podés disentir políticamente, culturalmente, socialmente, religiosamente. Vos podés disentir, porque la libertad de expresión es un bien supremo, pero el derecho personalísimo a tu dignidad, a tu imagen, es un derecho que hay que preservar, y la Corte así lo manifestó. Entonces, obviamente vivirlo en carne propia es horrible, pero me ha tocado y me sigue tocando, porque este fallo obviamente hace que sigan apareciendo trolls y gente que no se da a conocer y que lo único que sigue haciendo es lastimar. Pero bueno, creo que es muy importante sentar este precedente y que se sepa que vos podés iniciar acciones judiciales para reclamar tus derechos. En eso estoy. No solamente por mí, sino debe haber en este momento, por la repercusión que tuvo el fallo, yo creo que muchísima gente debe estar atenta a empezar a accionar. Y obviamente la madre suprema, que es Twitter, con la que hemos suscrito el contrato de protección, porque en definitiva el contrato de Twitter así lo prevé, tiene que ocuparse que estas cosas no pasen. Primero, no permitir usuarios con nombres de fantasía, usuarios que no se dan a conocer, usuarios que inventan nombres que de por sí son agraviantes. O sea, no todos los usuarios dan su nombre y dan la cara. Hay otros que verdaderamente se esconden y esos son más difíciles de llegar, pero se llega, ¿eh? Hoy con la informática y con los peritos apropiados se llega a detectar quiénes